hablar de proyectos de ley que tienen que ver con la vida en el proceso de gestación. Hay por allí un planteo de una ONG, pero vamos a empezar por el de las legisladoras en el Parlamento que están inquietas, May, por este tema. El proyecto se denomina Nacidos sin Vida. Sí, y yo pienso, y cuando trabajaba sobre este tema, pensaba, no debe haber dolor más fuerte que el de perder un hijo, ¿no? No soy mamá, pero puedo imaginar el dolor de esos papás. Ya hemos contado algunas historias de esas acá en el programa. Y otro dolor también muy fuerte debe ser perder a ese hijo y no tener la posibilidad de hacerle una despedida, una sepultura y ni siquiera conocerle la carita a ese bebé que nació sin vida. Bueno, esa es la realidad del Uruguay hoy en día, por la que atraviesan muchas familias. Y justamente este proyecto de ley, Nacidos sin Vida, que así se titula, que presentan las senadoras Carmen Aciaín del Partido Nacional y la senadora Carmen Sanguinetti del Partido Colorado, que son de partidos diferentes pero que se unen para presentar este proyecto, pretende justamente consagrar el derecho de los padres a sepultar o cremar a sus hijos nacidos sin vida, aquellos bebitos, bueno, que no lograron llegar a la vida, pero que bueno, que la madre generalmente tiene que parir a ese bebé, a ese cuerpito fallecido, y que es una situación realmente dolorosa y realmente muy dura, y que hoy en día tiene un protocolo bastante complicado en el Uruguay, Sí, bastante doloroso. Y además, May, por lo general cuando suceden estas situaciones tan tristes, los propios médicos muchas veces y las propias enfermeras sugieren a esa mamá decir, bueno, mejor no lo conozca. Sí, ¿no? exactamente. Cuando es totalmente al revés, ¿no? Para hacer el duelo, ¿no? Y justamente, Clau, uno de los puntos de este proyecto es plantea reconocer el derecho a verlos y despedirlos, por lo que las instituciones de salud, justamente por esta tendencia que se da a veces, quedan obligadas a hacer lo posible de acuerdo a las circunstancias de cada caso, o por lo menos darle la posibilidad a los padres que lo puedan hacer. Si este proyecto se convierte en una ley, los padres que lo soliciten podrán justamente acceder al certificado de defunción correspondiente, cosa que hoy en día no sucede, y ese certificado de defunción debe ser expedido por el médico tratante, que deberá emitirlo sin importar la edad gestacional o el peso del nacido sin vida, cosa que hoy sí tiene una limitante y sí tiene un determinado peso, determinados meses. Eso te iba a decir, o sea, el límite habitual hasta ahora en los 500 gramos. Por eso. Después de los 500 gramos hacen entrega a la familia del cuerpo de ese bebé que murió. O sea, a mí me pasó, o sea, mi primer hijo, que se hubiera llamado Tomás, nació por parto muerto a las 17 semanas. Como pesaba menos de 500 gramos, o sea, yo pude verlo, mi señora no lo quiso ver, pero en definitiva, la no entrega fue justamente, la limitante fue el peso. Claro, justamente. Porque pesaba menos de 500 gramos. Eso es lo que quieren cambiar, que no haya limitante de peso, que no haya limitante de meses, que todos los padres tengan el derecho a conocer a ese bebé y el derecho a que le den un certificado de función, y que ese certificado de función es el que te permite luego darle sepultura a ese bebé, que eso es lo que hoy no sucede. Ese bebé nace sin nombre, sin identificación y no les permite a los padres tener, digamos, ese proceso. Como les decía, ese certificado sería suficiente para habilitar la sepultura de ese bebito. La partida de defunción le asignará también un nombre, ¿no? Seguido de sus apellidos a ese niño que no nació. Se lo va a identificar con su sexo, se lo va a identificar con su nombre, con sus apellidos, de quién viene, quiénes fueron sus papás. Tendrá la constancia de nacido sin vida, pero sí una identificación. También los progenitores van a poder acceder además a la habitual licencia por duelo de 3 días, consagrada por ley, ante la muerte de un familiar directo, cosa que hoy no pasa. Vos tenés que tener un jefe o una empresa piola, digamos, o humanamente sensible para que te diga, sabemos que estás pasando una situación complicada, no vengas, pero si quieren te pueden exigir que vayas y no pasa nada. Entonces, de alguna manera, esto también viene a contemplar todo el aspecto psicológico y emocional que conlleva esta realidad. Hay una pregunta que te quiero hacer. ¿Cuál es el límite inferior que se considera en estos proyectos? Porque acá tiene mucho que ver también después lo que es aborto, lo que es vida, lo que es feto, lo que es bebé, o sea... El proyecto lo que plantea es sin límite. Claro. Es sin límite. Pero cuatro semanas de gestación, 5 semanas... Sin límite. Que vos tomas la decisión, ¿no? Que el padre y la madre puedan tomar la decisión y no el médico tratante. Pero está interesante lo que dice Ani, claro, porque hay cosas que... o sea, se habla así en medicina, ¿no? Queda feo. Hay productos que pueden ser visibles y productos que no, todavía por la edad gestacional. Claro. A eso me refiero. Claro, ¿no? bueno, esto lo plantea sin límite. Bien.
Los progenitores podrán acceder además, como les decía, a la licencia por duelo, y el prestador de salud deberá otorgar un plazo de 24 horas de reflexión para que quienes decidan el destino de ese niño que nació sin vida, bueno, tengan ese tiempo de poderlo reflexionar en familia. Y en caso de no optar por la sepultura, los restos serán incinerados por la institución. Actualmente, quienes deseen enterrar a sus hijos, como decía Dani, sin vida, menores de 20 semanas de gestación o 500 gramos, si es posible determinar la edad fetal, deben abocarse a un largo proceso burocrático. O sea, quienes no entren dentro de ese plazo que se limita, deben apelar a un proceso burocrático que es bastante complejo y bastante duro. Y las senadoras Sanguinetti y Aciaín plantean en su proyecto la experiencia del Reino Unido, ¿no? que de alguna manera tiene estos derechos, los tiene contemplados, que entienden que es importante para el proceso también psicológico de esas familias y esas parejas poderle dar un cierre y un sepelio, y citan al National Health británico, donde recomiendan especialmente que se le dé sepultura. Voy a leer algunos pasajes breves de este proyecto, porque, a ver, tiene todo lo que hace referencia a lo médico, pero después tiene toda una parte emocional y psicológica que es importante atender. Dice: es frecuente que los progenitores planteen la necesidad de dar cierre al evento traumático de la pérdida del embarazo y la muerte gestacional, reza el proyecto. Desde las ciencias psicológicas se estima que es necesario dar ese cierre para recién entonces poder empezar a sanar emocionalmente a través del proceso de duelo, ¿no? Poder cerrar, poder ver a ese bebé que muchas veces se descartan como descartes médicos, no sé bien cuál es como basura. Sí, ese es el concepto. Te digo porque lo viví, como basura. ¿No? Óbito fetal. Sí. Se ¿no? crema o queda en un frasco en un laboratorio. Hoy en día lo que pasa es que ese nacido sin vida simplemente desaparece la visión de sus hijos, de sus padres, perdón. Le comunican la noticia o ya saben cuál es el destino de lo que pasó con ese bebé, y desaparece de la vista de sus padres, y sus padres no tienen la posibilidad de hacer un proceso humanizado de esta pérdida. La decisión de enterrar a un hijo, incluso así esté muerto, tiene que ser por parte de los hijos, es lo que reza de los padres, es lo que reza este proyecto, sin que ninguna autoridad ni ninguna institución decida por ellos. Así que esto es de alguna manera lo que plantean las senadoras Aciaín y la senadora Sanguinetti, que es un proyecto que ellas llevan al Parlamento, pero paralelamente hay otro proyecto por parte y disculpa, que yo sé que ya organización. está en línea la entrevistada, pero es un proceso que no empieza en el momento de ese parto, debería de empezar antes. Tal cual. Desde la notificación de una muerte in útero, que muchas veces no ocurre y no hay acompañamiento y se toma como algo absolutamente natural. Lo digo por experiencia también. Vamos a saludarla a Ana Clara Sánchez, que tiene 31 años, que es mamá de Lua, que murió a las 36 semanas de gestación. También es docente y es integrante de esta ONG Luz de Cielo, que están presentando este proyecto de ley de mortinato para que los bebés que mueran en gestación tengan nombre y se puedan conocer y reconocer por parte de los progenitores para hacer el duelo. Ana, ¿cómo estás? Buen día, gracias por acompañarnos. Hola. ¿Cómo están? Similar lo que estaba contando May en lo que es el proyecto que se está manejando a nivel parlamentario, el que ustedes están presentando, ¿verdad? Que tiene que ver justamente con los aspectos más importantes, que es darle el último adiós a ese hijo, que se le reconozca como un ser y que los papás puedan hacer el proceso, ¿no? ¿Cómo fue en tu caso, Ana? ¿En el caso de Lua? Exactamente, sí. Bueno, Lua murió a las 36 semanas de gestación y en realidad tuvo un trabajo de parto de 14 horas. Nació por parto natural y pude como recibirla directamente después de su nacimiento sin vida en mis brazos. Sí, tuvimos como ese momento de despedida. O sea que, bueno, vos pudiste hacer con tu pareja el duelo. ¿Considerás que fue importante el haber tenido la oportunidad de tenerlo en tus brazos, no? Sí. Sí. Muy importante. Contanos en qué se diferencia o qué suma este proyecto que están manejando desde la organización Luz del Cielo. No. Bueno, nosotros en realidad buscamos el reconocimiento a esa maternidad y a esa paternidad, o sea, a la mamá y al papá. ¿Por qué? Porque el duelo frente a la muerte fetal en Uruguay, en el mundo en general, es un duelo que socialmente está desautorizado, ¿no?
la figura mamá y papá que se empieza a construir de alguna manera en el embarazo se desvanece socialmente frente a la muerte perinatal. Es como si nunca hubiera pasado, ¿no? Y eso lleva a que las familias vivamos absolutamente en silencio esa pérdida. A la sociedad occidental le cuesta en sí mismo hablar de la muerte. Bueno, cuando esa muerte es de un bebé, esa dificultad para expresarlo y para hablarlo está aún más presente, no solo para los papás y las familias, sino para toda la sociedad. Nosotros buscamos ese reconocimiento a esa mamá y a ese papá. ¿Cómo? A través de la posibilidad de que voluntariamente esta mamá y este papá puedan inscribir con su nombre y apellido a su hijo nacido sin vida. Entendemos que a partir de esta posibilidad, de este reconocimiento, vienen otros derechos asociados justamente al reconocimiento mamá y papá, que tienen que ver, por ejemplo, con la licencia, y ahí nosotros lo que proponemos es que a la madre se le pueda dar la licencia por maternidad y al padre la licencia por paternidad. ¿Está? Dentro de esto, ¿por qué? Bueno, porque en realidad entendemos que se necesita un poco más que un par de días, ¿no? Y en esto que también planteaba la compañera en el estudio, hoy muchas veces eso no está contemplado. Incluso la licencia por maternidad muchísimas veces no se da por falta de información y la licencia por paternidad sí, no existe frente a los casos de muerte fetal. Y la licencia es un momento especial frente a estos procesos, porque es donde los padres empezamos a realizar los rituales de despedida, ¿no? Que son sin duda muy importantes para el proceso de duelo que podamos hacer. Dentro de esto también nuestra ley propone y entiende la necesidad de un protocolo que sea de alcance nacional y que sea creado por un equipo multidisciplinario. ¿Qué significa esto de que sea de alcance nacional? Bueno, si bien hoy en Uruguay hay algunas instituciones de salud que tienen protocolos internos frente a la muerte fetal, nosotras no queremos que esto quede, bueno, según en qué emergencia o en qué lugar caigas, institución de salud caigas, es cómo se va a atender la muerte fetal. No, entendemos que esto tiene que ser algo de encuadre nacional, ¿no? Nosotras también, de alguna manera, lo que buscamos es que en ese certificado de defunción, que hoy en Uruguay ya existe, a partir de la semana 20 y o un peso superior a 500 gramos, existe hace mucho tiempo, pero la última ley que habla de esto es en el 2019, en su artículo 4 define lo que es muerte fetal, que es lo que acabo de decir. La cuestión es que en este certificado hoy figura, nuestros hijos figuran como óbito fetal número y el número, ¿no? O como óbito fetal masculino o femenino. Nosotros buscamos que en ese certificado de defunción pueda figurar el nombre y el apellido de ese niño. También hoy figuran los datos de la madre, pero no así los del padre, incluso estando en lugar en ese certificado de defunción para que figuren. Entonces lo que buscamos es que también puedan figurar los datos del papá, para que de esta manera también pueda ser reconocida esa paternidad. Ana Clara, Creemos... quería detenerme en esto de el nombre, ¿no? De darle una identificación a ese bebito y en todo el proceso de el acercamiento de los padres a este bebé no nacido. También se habla de que puede ayudar en el duelo tener una foto, ¿no? ¿Por qué sirve ese reconocimiento para el proceso posterior de duelo de estos padres? Justamente para poder generar la despedida, y porque además uno está todo el embarazo, ¿no? Lo que está pensando es poder conocer a ese hijo. Claro, ¿no? Ya imaginando desde esa la ecografía carita. se va haciendo una imagen. No, te decía, Entonces la posibilidad... no, te decía, imaginando esa carita, Claro. imaginando ese encuentro. Sin duda, sin duda. Y poder empezar a sanar desde conocer a ese hijo, también es muy importante, ¿no? Porque la realidad es que ese hijo existió en la panza, por ejemplo, en el caso de Luda, existió esas 36 semanas con su nombre, con los juegos que uno puede hacer desde la panza, y después nació. Claro. Y nosotros como madre y padre pudimos recibir ese nacimiento, ¿no? Claro. Digamos, nació sin vida, pero nació. Ana Clara, y bueno, este proyecto con el de las legisladoras, que tiene varios puntos de encuentro, ¿cabe la posibilidad de que se fusionen, es decir, que se fortalezcan el uno al otro? ¿Ustedes en qué etapa están con la presentación de este proyecto? Bueno, nosotros estamos en la etapa de que ya esto se envió, primero tuvimos todo un proceso de... Es interesante primero que como resaltar que fue redactado y escrito desde las madres y los padres, que eso es como un proceso súper rico, o sea que está escrito mucho también desde la experiencia real. Después este proyecto fue entregado a los equipos de salud y ya se entregó también a los legisladores. Suponemos que en el correr de esta semana que viene va a estar ingresando.
Pero no, o sea, ingresa independientemente a este otro que estaba comentando Maggie, o sea, son dos proyectos diferentes entonces. O sea, Son dos proyectos, sí. no está planteado el que pudieran unificar los criterios y que se presente uno solo, porque la verdad que es como raro tener dos proyectos parecidos, capaz que hasta puede ser contraproducente para aplicar la ley en el futuro también, ¿viste? En realidad nosotros nos estamos ajustando como a la normativa vigente, ¿no? Entonces entendemos que dentro de nuestro proyecto no hay ningún problema para ajustarse futuramente a la ley. Tampoco estamos interfiriendo sobre ninguno de los derechos adquiridos, todo lo contrario, venimos a decir, bueno, frente a esto que en Uruguay ya existe y ya hay, ¿no? Como ese certificado de función electrónico que propone muchísima información para poder investigar, nosotros proponemos, bueno, sigamos con eso, investigamos aún más, frente a la normativa vigente que ya hay, que establece que es la muerte fetal, y también hay un consenso médico en relación a eso, bueno, parémonos sobre eso para empezar a construir lo que falta, ¿no? Y esto es como un derecho más, ¿no? No viene como a rever. ¿Llevan un registro de cuántas familias en nuestro país están viviendo esta situación? Sí, eso me resultaba interesante. Igual antes quiero acotar una cosita, que es que este reconocimiento a la madre y al padre y también el nombre del hijo es simbólico, ¿no? O sea, no genera ningún efecto jurídico. Ese niño hoy ya está inscripto, registrado como mortinato, sin número, sin nombre, ¿no? Como óbito fetal número X. En el registro civil lo que venimos a proponer es que se le ponga nombre en ese registro, ¿no? Y cuando lo hacíamos con las compañeras pensábamos esto de, bueno, ¿qué es lo que significa la palabra certificado, ¿no? ¿Por qué tanta vuelta a esto del certificado de función? Y bueno, y es que porque certificado significa como cosa cierta, segura e indudable. Entonces, por un instante imaginar que alguien puede decir que es una cosa cierta y segura, que por ejemplo en mi caso, Lua nació después de un trabajo de parto de 14 horas sin vida, pero nació, y que nació de Ana Clara, su mamá, y que ese proceso lo acompañó Julio, su papá, es sin duda fundamental para empezar un proceso de duelo, ¿no? Claro. Las cifras por ahí que te preguntaba Jimé. Eso. Bien cuantificado. No sucede poco. Le sucede aproximadamente a más o menos 300 familias al año. Hay 300 muertes fetales en Uruguay al año, y esto es muchísimo, más uno piensa en un país que tiene baja natalidad y que tenemos pocos habitantes. O sea, hay algo que sin duda hay mucho que tenemos construido, pero hay cosas que nos están faltando también, porque la mayoría de estas muertes son evitables, ¿no? Y esto lo plantea tanto estudios nacionales como la OMS, ¿no? Que incluso tiene un programa de auditorías para poder bajar la cantidad de muertes fetales y maternas. Bien. Yo quería consultarte, Ana Clara, sobre la visión de la academia en este sentido, porque ayer salió en la diaria una nota donde habla profundamente de estos dos proyectos y citan al ginecólogo Lionel Brioso, que bueno, es el titular de la clínica ginecológica de la Facultad de Medicina, fue jerarca también de Salud Pública y también es parte de la organización Iniciativas Sanitarias, y señaló que está en desacuerdo con el proyecto de las senadoras, dice que es antidemocrático y acusó de tener una visión contraria al Estado laico y que tiene una impronta religiosa. También afirmó que el conocimiento científico y tecnológico claramente diferencia, estoy citando textual la nota de la diaria, diferencia la vida embrionaria de la vida fetal y reconoce a esta última como un periodo en el que el feto es viable de nacer y podría tener chances de vivir. Se puede hablar de vida fetal a partir de las 22 semanas, dice Brioso, y más de 500 gramos de peso, de acuerdo a lo que dice la OMS. Antes estamos en un terreno muy complicado. ¿Qué piensan ustedes de estas declaraciones? Bueno, nosotros, como te decía antes, este proceso que hicimos de la escritura, redacción de este proyecto de ley, fue consultado con los profesionales. Entendemos que en Uruguay hay un bagaje científico y desde lo técnico y profesional que no es nuevo, que se viene trabajando hace muchísimo tiempo en relación a esto. Entonces nos parecía a nosotras de orden que ellos pudieran leer nuestro proyecto antes de que fuera incluso presentado a los legisladores. Eso nos pareció a nosotros, nos enriqueció, nos generó como un proceso de ida y vuelta súper interesante. Yo puedo entender lo que dice Brioso, creo que él y cualquier médico lo va a explicar muchísimo mejor, ¿no? Lo que a mí me interesa proponer dentro de esa lógica que él plantea es, ok, se le dice a la familia que puede
tener el cuerpo de su hijo sin importar la semana de gestación. La pregunta ahí es, ¿a qué le llamamos cuerpo de su hijo, ¿no? ¿Qué es lo que efectivamente el médico va a poder entregar a esa familia? Por ejemplo, pensando, como planteaba tu compañero de piso, en un aborto temprano, que generalmente se manifiesta en un sangrado, ¿no? ¿Qué es lo que efectivamente se le puede dar? Y nos ponemos a pensar si en realidad eso no expone a la madre a un dolor mayor, ¿no? De decir, bueno, quiero esto, pero la va a enfrentar a una posibilidad médica que es imposible. Claro, en los ¿no? hechos, yo quería agregar una cosita. En los hechos, digo, el futuro bebé a los 3 meses está formado. De los 3 meses en adelante es cuando lo que se constituyó, se formó, empieza a crecer. Por eso yo preguntaba cuál podría llegar a ser el límite inferior. Capaz que el límite inferior de entrega podría ser a los 3 meses, dado que, a pesar que estamos hablando de algo muy pequeño, ya uno puede identificar cabeza, cuerpo, bracitos y piernas, aunque sea algo muy chiquito. Por eso creo que es un tema importante, capaz que definir a futuro cuál es ese límite inferior de entrega, ¿no? Ahí va. Bueno, Ana Laura, te agradecemos que tengas muchísimas... Sí, dale, decinos, lo último. Se puede diferenciar, pero en el proceso de eso, en el proceso de salida del producto de la gestación, como se llama, puede no necesariamente diferenciarse, claro, ¿no? Claro. Como para empezar también a tener cuidado con eso de también a qué estamos sin querer enfrentando a las familias, ¿no? Ana, tenemos que ir cerrando la entrevista, no sé si en una línea lo último que quieras decir porque se nos fue el tiempo. No, por último, nosotros en este proyecto lo que entendemos que es necesario es humanizar la muerte también, ¿no? Como nosotros no venimos a hablar de la vida, nosotros venimos a hablar de la muerte. Parece que eso como que incomoda a veces si queremos llevarlo al terreno de la vida. Bueno, nosotros venimos a hablar de los bebés que nacen sin vida y a humanizar también ese parto y a humanizar también la llegada de ese bebé. Muy bien, Ana Laura. Y es su derecho, además. Totalmente. Ana Clara Sánchez, gracias por habernos acompañado. Les deseamos a ti y a todos los papás y las mamás la mejor de las suertes y que esto prospere inminentemente. Bueno, gracias. Que pases bien.